Bueno, buenas noches con todos, con todas. Nos vamos esta noche a un encuentro cortito porque hemos estado fuera de la grabación hablando, uno, sobre Ah, las elecciones, dos, hemos estado hablando sobre los nuevos grupos y las nuevas dinámicas en el canal de comunicación de Casa Habitada en WhatsApp. Eh, Brindamos por la bondad de la vida y queremos meternos de lleno esta noche con Mariana Enríquez, ¿no? Habíamos pactado que íbamos a estar alrededor de tres cuentos. Eh, Íbamos a estar alrededor de final de clase, fin de curso, bajo las aguas negras y vamos a estar con el cuento, con el último cuento, que es el que da el nombre al libro, Lo que perdimos en el fuego. Yo les voy a proponer que hagamos un rápido recorrido porque no vamos a alcanzar seguramente. Quiero decirles que no elegí adrede nada de carne sobre nosotras por ver a la calavera, porque sabía que ustedes se iban a reír de mí con ese cuento. Por acá he recibido chistes de ver a la calavera, entonces ese no, dije ese no. Nos vamos con fin de curso. La idea es que preparé unos resúmenes muy cortitos para que hagamos 15 minutos de cada uno. Piden la palabra para que ustedes puedan dar como algunos hallazgos como lectores, como lectoras alrededor de estos tres cuentos, pero vamos a ir primero fin de curso, segundo nos vamos a ir bajo las aguas negras y tercero vamos a irnos con el último, lo que queda, lo que perdimos en el fuego. Bueno, para comenzar fin de curso, hice este resumen. Dice, fin de curso, Marcela es una nueva compañera de curso de la narradora. En principio, a pesar de su actitud, algo particular pasa desapercibido, pero un día en la clase de historia se escucha un pequeño grito. Todos voltean hacia Marcela y se paralizan de miedo. La nueva se arrancó las uñas de la mano izquierda con los dientes. La narradora está fascinada con su compañera y su comportamiento. No puede creer lo que hizo. Por una semana, Marcela no va al colegio. Cuando vuelve, su mano está vendada. Sin embargo, pronto vuelve a lesionarse. En el baño se corta la cara con una gilet frente al espejo. Vuelve a desaparecer por otra semana. Al regresar por segunda vez tiene comportamientos extraños. Sentada en su banco parece espantar algo invisible que se interpone en su camino. También se arranca los pelos uno a uno de la cabeza, así como las pestañas. Ante este comportamiento, la narradora dice que los profesores lo veían, pero trataban de ignorarlo. Una mañana Marcela comienza a gritar con todas sus fuerzas y le pregunta a sus compañeras si no ven lo mismo que ella, un hombre enano vestido de comunión. Es él el que la obliga. ¿Qué obliga a qué? Le pregunta la narradora, desesperada, pero su compañera no responde. Marcela jamás vuelve al colegio luego de ese episodio. Sin embargo, la narradora decide ir a visitarla y averiguar qué es lo que el engominado la obliga a hacer. Marcela se sorprende de verla, le dice que no debería haber ido, pero responde a su pregunta. Ya te vas a enterar, él mismo te lo va a contar algún día, te lo va a pedir, creo, pronto. La narradora vuelve al colegio tocándose la herida que ella misma se hizo con una trincheta. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó con este cuento? ¿Qué encontraron ahí que nos quieran compartir? Fin de clase, fin de curso. Alzan manito, piden por acá, por el chat. se me pierde la manito a mí. Eh, yo confieso que tuve que parar. Yo soy de las personas que las cosas de sangre y eso me afectan muchísimo. Entonces, para mí fue durísimo y me puse a pensar que durante un
tiempo largo sí oí mucho de las niñas y que se cortan, pero, pero no he vuelto a ver así en artículos de prensa y eso que comenten sobre las cortadas. Bueno, hasta ahí yo. Gracias, Alicia. Marta Lucía, abre tu micro para poderte oír. Yo digo que el cuento habla de la tremenda soledad que viven los adolescentes, la tremenda soledad, la incomunicación, o sea, sus dificultades de familia y por lo tanto la dificultad para comunicarse con sus compañeros. Y pienso que finalmente, en medio de lo místico que puede ser este cuento, de lo las dos adolescentes lograron comunicarse. La una le transmite a la otra la idea que ella tiene y la otra la recibe sin darse cuenta, no de una manera muy consciente, pero finalmente se comunican, logran comunicarse. Esa es mi interpretación. Gracias, Marta Lucía. María Cristina, ¿qué Ujú. encontraste? Mm, Pues, hola a todas, buenas noches. Me pareció que este cuento era algo muy actual. Me parece que ese paso de la infancia a la adolescencia está muy bien narrado. Y esa escuela de niñas en donde la escritora pues dice todo, el comienzo me pareció genial porque dice, cuando Marcela volvió al colegio, había pasado, perdón, de chica ignorada a chica famosa. Pero, y habla de la narradora, ambas, pero la narradora de este relato tenso y escalofriante se acercó demasiado. Es decir, que son dos niñas que están en un estado límite y que tienen una experiencia y como lo acaba de decir nuestra compañera, se acercaron. Y me parece terrible esa destrucción del cuerpo que seguramente ya está hace mucho tiempo, porque cuando leemos acerca de la anorexia, se remite a Freud y Freud fue el primero, pues, que habló de esto, pero seguramente en la antigüedad ya había mujeres que es lo más común con anorexia. Entonces, eso de comerse el mismo cuerpo es algo escalofriante. Y también lo vemos en la mitología, es decir, que ese problema ya debía estar hace mucho tiempo, esa angustia en donde el ser humano empieza a comerse y a destruirse, a cortarse, a arrancarse las pestañas, el pelo. Eso, todas las enfermedades deben haber existido, las enfermedades mentales. Y por curiosidad, estoy mirando anorexia y actualmente dice que es uno de los trastornos de comportamiento más difíciles de tratar, que los psicólogos no han podido, los psiquiatras no han podido saber las causas y tampoco hay una cura, como por ejemplo ya existen, por ejemplo, unos protocolos para la esquizofrenia, que me parece que esta niña también tenía ya esquizofrenia porque ya veía figuras. Me parece un cuento terrorífico verdaderamente, como lo dice Mariana Enríquez, pero la narradora de este relato, entre comillas, tenso y escalofriante, se acercó demasiado. Y me parece que es como está muy bien escrito, como en una película. Primera escena, donde se arranca las uñas. Segunda escena, donde se corta la cara con una cuchilla. Y es una escena muy surrealista,
Acordémonos el perro andaluz de Buñuel y la cortada del ojo con una navaja. Y acordémonos de todas esas mujeres surrealistas. Eleonora Carrington, que también estuvo en un psiquiátrico, que también se cortaba. Y la misma Frida Kahlo, ¿no? Unas mujeres que empezaron a mostrarnos otra realidad porque pues eso no está bien visto, eso no lo hacen las personas cuerdas. Y la tercera escena que es en la calle. Otra cosa que me llamó la atención es, todo era en unos sitios cerrados pero reprimidos. La escuela y los profesores no volteaban a mirar, no era algo que se inmiscuían, dejaban que la muchacha se cortara, como pasa en la sociedad, ¿no? Que cuando uno conoce a una niña y uno ve, por ejemplo, que una niña sabe que tiene problemas de anorexia, la gente ya se desentiende, no la vuelve a mirar. Y la niña termina en un sitio pues de esos de recuperación y muchas se recuperan y otras se mueren, pero hay como una indiferencia total de una sociedad. Y me pareció que la escuela de niñas era un sitio increíble porque a uno, yo me acuerdo de mis colegios, que yo estuve en unos colegios de extranjeros, pues colegios, estuve en el colegio alemán, estuve en el colegio hebreo, yo no tuve una educación religiosa, pero pasaban cosas de niñas que uno sabía que pasaban cosas y había una indiferencia total en el colegio. Y me parece interesantísimo también el baño, porque en los baños de las mujeres siempre hablan, uno oye a veces unas conversaciones íntimas, terribles. ¿Y qué tal los baños cuando uno va a un sitio y lo que escriben las mujeres en los baños? Y no son sitios pues malos ni nada por el estilo. Entonces me pareció interesantísimo que Mariana Enríquez hubiera escogido ese sitio como escenario. Y el final también me pareció increíble, la calle. ¿Por qué estas niñas salen, la niña Marcela no la deja entrar a la casa? La pone en el ámbito de lo público. No es lo privado, pero y le acerca la locura, ¿no? Cuando ya le habla de la figura del horror que la llama a destruirse, que uno siente el horror, porque uno dice, bueno, ahora esta también empezó a andar el camino pues, de la locura. A mí me pareció el cuento verdaderamente espeluznante. Gracias, María Cristina. Y espeluznante también son los datos que nos arroja el Ministerio de Salud en Colombia, porque en datos revelados para este año 2024, el Ministerio de Salud habla de que un 44,7% de los niños y niñas en el país muestran indicios de problemas de salud mental y afectando tanto a jóvenes entre los 17 y los 24, adolescentes entre los 12 y los 16 y niños de 6 a 11 años. También algo importante de tener en cuenta es que las autolesiones no son un intento, primero, de llamar la atención, sino es una expresión del dolor psíquico profundo que la o el adolescente no logra manejar de otra manera y es una práctica privada, ¿no? Es una práctica aunque muchas veces se esconde. Y muchas veces ellos se autolesionan pues porque pueden sentir que es la única forma de liberar la tensión emocional o es una manera de expresar las emociones que son difíciles de comunicar con la palabra. Entonces ahí donde no llega la palabra viene este tipo de autolesión. Por ejemplo, la de arrancarse el cabello tiene un nombre, se llama tricotilomanía y el de arrancarse las uñas se llama onicofagia. Entonces es muy
impresionante porque esto está pasando en este momento, está pasando en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, que está pasando a nuestras espaldas y como es un tabú, no se habla, pues nos parece horror, pero realmente es el terror que puede existir muy cercano a nosotros y que seguramente requiere de un mundo adulto que dé la mano, que posibilite la palabra, que acompañe, etcétera, ¿no? En Cali ha sido un fenómeno, por ejemplo, en las escuelas públicas hay estudios en este momento de estas formas de manifiesto del dolor en niños y adolescentes. Yo tengo Catalina. una pregunta para ti. A mí me llama mucho la atención cuando cada vez más, cuando estoy en un sitio público, ver los tatuajes tan agresivos. Antes eran de los muchachos, pero ahora yo veo unos tatuajes muy agresivos en las muchachas adolescentes, más que todo. ¿Y qué piensas tú que también esa es una manera de agresión, los tatuajes? Los tatuajes, yo creo que son un manifiesto generacional y no hacen parte como necesariamente de un sentido de autoagresión, pero no tengo mucho conocimiento de esto. Pero no No, para ti sería agresión, sería no, un manifiesto. sí, sí, Pero sí. hay unos tatuajes muy agresivos. María Cristina, nos vamos con Catalina y después nos vamos con Nelly para poder abarcar Sí, los cuentos. Muy bien. Gracias por la Catalina, oportunidad. alzaste manito y todo. Sí, no, que quería también responderle a María Cristina. Yo tengo bastantes tatuajes y creo que hay algo placentero en el dolor y creo que es un poco lo que ocurre en el cuento. O sea, no pensaba empezar por esto mi comentario, pero sí creo que en una autolesión controlada, como es el tatuaje, que uno sabe que tiene un fin estético, que tiene un mensaje, que tiene, bueno, todo lo que puede implicar. Si hay un umbral, puede ser muy extraño de concebir en donde el cuerpo para tolerar el dolor genera placer. Entonces, claramente creo que sí puede haber como una frontera. Pero lo que quería decir, como al respecto, es que, bueno, me leí antes de este libro Bajar es lo peor y me parece muy bonito, pues quería hacer como el vínculo entre los dos, como estos espectros o estas formas de, como el interior que están los personajes aparece afuera, pero de alguna forma son los propios deseos de los personajes. En Bajar es lo peor, pues que habla de heroinómanos en la ciudad de Buenos Aires que terminan suicidándose. Hay uno de ellos, Narval, que siente que hay un espectro que le está obligando a suicidarse cuando realmente es él el que lo desea o el que siente que es la única salida y siento que es un poco similar acá. A mí me sonó mucho también al cuento de Liliana Colanzi de La Ola o El Ojo, porque es como esta figura también del control religioso. No sabemos muy bien si es una o la persona o el espectro que le está dando como las órdenes a Marcela. Tiene como este elemento religioso, pero hay algo de sentir la culpa por estarse autolesionando y de esa manera como sentirse Ujú. incitada a seguirse autolesionando. A mí también me horrorizó y bueno, así como ya a manera de anécdota. Yo lo leí estando en un salón de clases, yo soy profesora y lo leí y los niños podían ver como mi física relación de asco. Me dijeron, ¿qué estás leyendo al final? Y dije, bueno, no sé, voy a preguntar si se los puedo leer. Y se los leí el viernes pasado y fue muy bonito porque permitió como generar la conversación alrededor de, pues el horror nos puede ayudar a hablar de lo que quizás está, de lo que más nos atemoriza. Y me impresionó mucho que para ellos quizás las escenas fueron menos impresionantes que para mí. Yo esperaba como, no sé, figuras de asco y realmente pues no fue el caso, sino más bien lo que les generó fue como antipatía a la figura de Marcela. Y entonces me pareció muy curioso el contraste que a mí me generaba ternura, me generaba como horror y a ellos le generaba eso que estabas diciendo tú, era, no, es que está haciendo eso para llamar la atención, eso solamente lo hacen las niñas que ya no saben qué más hacer. Entonces creo que sí hay algo muy profundamente doloroso en la figura de la adolescencia, de inclusive la exteriorización de la salud mental como una manera agresiva hacia los otros. Y ya, ahí termino porque tengo muchas ganas de hablar de los otros cuentos también.
Gracias, Genial, Catalina. genial tu comentario. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos con Nelly, cerramos con Nelly para irnos con Bajo las Aguas Negras, que yo sé que por ahí hay varias cosas por decir y varios elementos que nos van a ayudar a comprender mejor este cuento. Nelly, ¿qué pasó contigo en este cuento de fin de curso? Bueno, primero que todo quedé maravillada con la narración, una narración en primera persona. La narradora no es omnisciente, omnisciente es cuando sigue a todos los personajes y sabe todo lo que va a pasar, se mete en la conciencia de ellos. Aquí no, está en el mismo plano que los otros personajes. Hay el manejo de la atención, me llamó mucho la atención desde el comienzo. El lector está involucrado con el cuento por el magnífico tratamiento que se le da a esto. Uno se pregunta, eh, ¿qué es lo que le sucede con esta chica? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de ese comportamiento? ¿Qué le va a pasar después? Y ese suspenso se va acrecentando poco a poco a medida que van pasando cada una de las escenas. Cuando se arrancan las uñas de las manos, cuando se arrancan los pedazos de cabello. Luego la escena en el baño cuando ella se pregunta sobre el hombre que le obliga a hacer cosas que ella no quiere. La pregunta que le hace la narradora para el personaje, que qué es lo que te obliga a hacer, y eso lo insiste, qué es lo que te obliga a hacer. Y al final, ya cuando la narradora personaje decide ir a la casa de ella, ya el suspenso es todavía mayor y el horror uno se horroriza todavía más porque esto mismo le pasa a esta narradora, a este personaje, pues, que también aparece con una herida en el muslo, con las sábanas ensangrentadas, y la amiga le dice, es que a ti te va a preguntar también lo mismo y te va a pasar lo mismo. Entonces uno siempre queda con ese suspenso. Ahora, hay unos indicios o unas pistas que nos da el narrador en la obra. Y de tal manera que uno puede hacer inferencias. Uno puede hacer la inferencia de que esta chica estaba muy perturbada emocionalmente, que tenía una enfermedad mental, porque primero que todo estaba medicada, ¿no? Los padres la medicaban. En segundo lugar, ella tenía unos episodios que son como la esquizofrenia paranoide. En el caso del esquizofrénico paranoide, ve que hay una persona o hay espíritus o hay personajes que resultan una amenaza para ellos y los ven realmente, los sienten, tienen todas las percepciones sobre esto. Entonces aquí vemos que hay una enfermedad mental, pero también puede ser, se le mete allí el elemento de ficción, de que puede ser visto desde el punto de vista del terror, de que hay un personaje terrorífico que se le aparece a una niña y otros ver eso como si fuera una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de que este personaje terrorífico apareciera, que es un Gracias, enano Nelly. Vamos parecido a un cerrando chino con el para pelo poder. engominado. Ay, y lo último que es muy importante, como profesora, cómo veo que allí no hay retroalimentación de parte ni los maestros ni las directivas. No hay un diálogo con los padres de familia para el caso de esta chica. No hay ningún caso de estudio ni de conversación para que los demás compañeritos acepten a esta niña y que puedas tener una inclusión, porque esta niña es excluida. Yo lo Gracias, digo Nelly. como profesora que fui, pues que me tocó casos de niños con problemas emocionales y teníamos un programa en nuestro colegio que era de resolución de conflictos
justo para estos casos donde había un equipo de profesores, de todos para tratar ese problema. Bueno, dejo allí. Gracias, Nelly. Pues es que entre el silencio y el tabú dejamos a los chicos en mucha soledad, ¿no? Eh, Ana Isabel, ¿vas a hablar de este o nos Sí, vamos para el próximo? ¿O no, vas a hablar sobre este? cortico, dijéramos que de acuerdo con los compañeros y compañeras, es un cuento muy bien narrado. Me descrestó esa escritora, o sea, pero lo que más me horrorizó del cuento es que no aparecieron los adultos en ningún momento, o sea, eso me pareció, o sea, porque la narradora es una adolescente también, ¿no? Entonces me ponía a pensar, estos adolescentes, yo no estoy muy cerca al mundo de los adolescentes, pero se auto hacen daño y de todo, sabrá por qué. O sea, hay unos que no llegan al suicidio, pero eso es un tipo de forma de llamar la atención, ¿sí? Y lo que me horrorizó del cuento es esa soledad tan sola que hay entre el adolescente y los adultos, ¿no? No está, no hay. Y son niños que pasan por la vida, muchas veces, algunos que llegan al punto del suicidio porque no hay presencia de los adultos. Muchas gracias. Ya. Bien. Marta quiere comentar algo alrededor de este texto. Sí, algo cortico. Aló, ¿ya? ¿Me están Sí, oyendo? ¿Cierto? perfecto. Algo cortico. Mira, no necesariamente en los adolescentes no es necesario hablar de enfermedad mental, no necesariamente. Y la adolescencia, de todas maneras, es una época de crisis y pueden presentarse estos tipos de comportamientos que obviamente no nos van a Te nos fuiste, parecer Marta. los más aceptables. Ay, ¿se dañó el audio? Sí, un pedacito no te escuchamos. Van a aparecer estos comportamientos, pero no necesariamente tenemos que tomarlo como una patología, como una enfermedad mental. Es un momento de crisis y es un momento de crisis en donde se refleja también la crisis social, ¿cierto? Esa desconexión, esa incomunicación con el docente, esa incomunicación con la familia, es parte de la crisis social. Entonces, normalmente son etapas transitorias, ¿cierto? Que obviamente requieren ayuda, requieren acompañamiento, pero pueden ser etapas transitorias. No rotularlos como enfermedad mental, porque enfermedad mental significa medicación, significa hospitalización y eso puede agravar las cosas. Ese tema es muy complicado. Ese tema yo creo que requiere unos detenimientos y una investigación de parte de nosotros como adultos para poder acercarnos, además a extender la mano, a hacer procesos de acompañamiento amoroso con nuestros chicos, con nuestras chicas, sin todo este tabú que la religión ha impuesto alrededor de este tipo de comportamientos y de una condición, yo creo que más amorosa y más estudiosa y de fondo de qué es lo que está pasando. Lo que nos dice Mariana Enríquez es, vea, esto está pasando. Y yo creo que es un punto muy interesante para generar en nosotros como una generación adulta, como padres, como abuelos, como tíos, como poder generar el interés en conocer, en investigar, en informarnos adecuadamente y en poder lidiar con nuestros propios prejuicios y nuestros conocimientos escasos alrededor de la salud mental, alrededor de este tipo de comportamientos que creo que bien vale la pena conocerlos y capacitarnos nosotros para poder ser unos buenos acompañantes en estos procesos. Y yo quiero que nos vamos para bajo el agua negra, bajo las aguas negras. A ver, meto la cucharada. Levante la mano. Es que no encuentro dónde levantar la mano, pero ya la Nada, levanto por aquí.
¿no? Bueno, cuéntanos, Leandro, tenemos 3 minutos cada uno y Sí, estamos hoy con los tiempos sí, corticos a pues ver hasta dónde podemos este llegar. cuento, este cuento me indica una autora que por sus orígenes en el periodismo también No. ha conocido muchas historias de los barrios de Buenos Aires, de la periferia, barrios que entraron en decadencia, que tuvieron su apogeo como Lanús, con Lanús y después fueron decayendo, como pasa con muchos barrios en todas las ciudades, ¿no? Y también de los barrios bien marginales, invasiones y todo eso. Y este de las Aguas Negras es una historia de una invasión a orillas de un río que ha sido contaminado porque cerca hay curtiembres y las curtiembres tienen alta concentración de químicos con efectos teratogénicos, pues, que producen malformaciones congénitas y toda esa cosa. Y fuera de eso, de entrada, se manifiesta otro hecho que sucede mucho en barrios populares, que es el abuso policial. Entonces, unos policías que están acostumbrados a maltratar a los jóvenes, como pasa en muchas ciudades, cuando requisan a jóvenes a ver si llevan marihuana o alguna cosa, y a veces se les va la mano a los policías y los maltratan, etcétera. Pues acá llegaron y mataron a estos muchachos, los aventaron al río y uno lo encontraron a los días ahogado, bueno, ya en descomposición, y el otro no se supo. Pero según parece, el otro eh, ha no murió, sino que terminó por allá en una olla, llamémosla así, pues, en una olla donde se reúnen todos los adictos a tantas sustancias de las que nombra mucho en sus cuentos Mariana Enríquez, porque en sus personajes unos se drogan con, con pegantes o con alucinógenos, con hongos o con drogas que los excitan a bailar mucho tiempo, etcétera, gran variedad. Entonces es una autora que retrata muy bien toda la descomposición social de un Buenos Aires y de muchas ciudades afectadas por fenómenos comunes, como son la drogadicción, los problemas de la juventud, etcétera, etcétera, las modas de la juventud. De- Describe muy bien eso. Y sí, y bueno, voy a tratar de cerrar. Entonces, lo que llaman como estilo, porque yo tenía la idea, decían que era una escritora que le gustaban temas de terror, pero no, ella lo que pasa es que coge la realidad, lo que pasa, y lo lleva a situaciones extremas metiéndole ficción. Por ejemplo, un personaje como el muchacho que no encontraron muerto, como si encontraron al primero, pues lo vuelve como un fantasma. Entonces, así como el niño ese que anduvo en otro cuento que no se supo qué pasó, el niño que lo llevaba la señora que decía que era la mamá y el niño al que le dio el helado, etcétera, etcétera, que quedan como en el misterio, no se sabe si lo mataron o lo dejaron enterrado por ahí en alguna parte, etcétera, etcétera. Entonces ella coge problemas sociales muy comunes de la grande metrópolis y por medio de la ficción le da un carácter de lo que llaman como gótico o vampiresco. Entonces, pero es una narradora muy bien sustentada y muy convincente y muy atrapadora. En resumen, Gracias, para no hablar Leandro. tanta carreta, es una berraca. Ya. Gracias, Leandro, Sí. gracias. Creo que Mariana Enríquez, a mí particularmente, yo les conté, a mí me daba como pereza porque a mí no me gusta el terror, pero realmente Mariana Enríquez, y yo creo que ha pasado con Samantha Schweblin, con Liliana Colanzi, nos ha abierto este año la posibilidad a entender la potencia del gótico, la potencia del terror para poder retratarnos. Y es que voy a leerles, me voy a dar el permiso de leerles una parte que encontré sobre el río Matanza Riachuelo, que es este río en el que está enmarcado esta historia, y paso a leerles esta información. El río Matanza Riachuelo en Argentina es el río más contaminado de Latinoamérica, en uno de los 10 lugares
más contaminados del mundo. Su flujo se extiende por 40 kilómetros desde su nacimiento en provincia de Buenos Aires hasta su desembocadura en el Río de la Plata, concretamente en el barrio de La Boca. Este barrio es uno de los más pobres de Buenos Aires, aunque también de los más turísticos debido al atractivo de sus casas de chapa pintada de colores. La contaminación del río afecta a sus habitantes desde hace ya un siglo. El río Matanza recibe grandes cantidades de desechos industriales de las numerosas fábricas a lo largo del río, especialmente curtiembres. Entre los contaminantes más peligrosos se encuentran los metales pesados. El agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido. También está el problema del vertido diario de 192.000 metros cúbicos de aguas fecales en sus aguas y en su entorno se localizan más de 100 basureros a cielo abierto. Según la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, creada especialmente para que todas las jurisdicciones afectadas elaboren un plan de acción para sanear el río, aproximadamente el 60% de las 20.000 personas que residen cerca de la cuenca viven en un territorio que ha sido considerado inadecuado para la subsistencia humana, lo que lleva a niveles más altos de enfermedades diarreicas, patológicas, respiratorias y cáncer. Nos no ayuda que los residentes tengan pocas fuentes de agua potable, dejándolos dependientes del río contaminado. Además, a lo largo del caudal habitan más de 5 millones de personas, lo que representa el 15% de la población argentina que también vive en riesgos. Los más afectados por el estado de la cuenca son los niños. En Villa Inflamable, un barrio chabolero situado justo en la desembocadura, los niños tienen 5 veces más plomo en sangre que lo aceptable. El plomo enferma a quien lo padece, retrasa su crecimiento, lo lleva a comportamientos agresivos, afecta la piel y le produce consecuencias dolorosas hasta el día de su muerte. La Corte Suprema Argentina declaró en el 2008 inestable esta zona rodeada de empresas químicas, pero 1.800 familias siguen viviendo allí y no encuentran alternativa. ¿Qué sintieron en ese cuento? Bajo las aguas negras. Ahogados, oiga. Ahogados. Mm. Juan, ¿hay algo por ahí? Sí, buenas, gracias. Durísimo y el silencio que acaba de terminar en este instante después de tu lectura nos señala. Pero me gustaría formular una paradoja y es, Mariana Enríquez, por supuesto que habla de el afuera y el adentro, pero ella pone el infierno bajo las aguas negras, pero lo que acabamos de ver es que el infierno está también afuera de las aguas negras, donde viven 20.000, como dices, personas. Lo que tú dices de que lleva un siglo ese río así, conversando por ahí, vimos que el tango llamado Niebla del Riachuelo, que habla de este río, se escribió en 1937 y dice literalmente turbio fondeadero. Y habla de barcos sembrados ahí que no viven, nada vive ahí. Entonces, la metáfora del infierno debajo del agua negra, pero al propio tiempo por encima y al borde del agua negra también, y probablemente ya apunto yo, y es que esa agua negra en algún momento no fue negra, y ¿quién la convirtió en negra y en un infierno? Pues la humanidad que anda por ahí rondando. Gracias, Juan. Catalina, Gracias. No, pues yo sentí pues muchas cosas, mucho horror, pero también como admiración. Siento que
que en este personaje en particular es como la voz de Mariana Enríquez, como entre periodística y un poco como su sentimiento de culpa, de clase, su sentimiento también de querer hacer algo. Me pareció muy loable todos los intentos que hace esta jueza por entrar, por pelear, por denunciar, hasta que todo comienza como a transformarse en un espectáculo del horror que realmente me cautivó mucho. Todas estas criaturas, toda esa mezcla de lo fantástico, que ella decía como en algunas entrevistas que le parecía increíble que en toda esta parte mitológica andina, bueno, lo que vimos en Mónica Ojeda, pero yo, yo creo que es al revés, ¿no? O sea, yo creo que de todo lo que vimos este año se siente mucho, pues, de cómo todas ellas se inspiraron en Mariana Enríquez, pero que todos estos mitos urbanos, pues, existen en nuestro entorno y que la literatura tenía que darles justicia, y siento que es un poco lo que hace este libro, este cuento en particular. Da mucha desazón, da mucha rabia, pero al mismo tiempo, pues siento que algo está aportando ella, al menos el personaje, la que está narrando. Entonces, pues sí, sentí ahogo, sentí angustia, pero también pues siento que hay algo de valentía, sobre todo en querer entrar, en querer mostrar, en tratar de revelar ese misterio. Me dio mucha rabia con los policías, ese desprecio ante los niños, casi como deshumanizarlos, decir que no importaban nada. Pero sí, es un cuento que cala muy profundo. Muchas gracias. Gracias, Catalina. No sé si ustedes vieron el intertexto de Bajo las aguas negras con el cuento del chico sucio. Acá viene este personaje de esta adolescente embarazada también y sale en algún momento, y es muy, muy interesante ver en la obra de Mariana Enríquez este tipo de cruces y de intertextos que generan un universo narrativo, ¿no? Es muy interesante y hay que estar ahí súper alerta porque ellos salen y pasan y son guiños, intertextos que conectan un cuento con el otro. Marta, creo que está parado El audio. Sí, el no, yo audio ya. quería resaltar el valor de esta escritora en su valentía en hacer toda esa cantidad de denuncias que hace. Denuncias sobre el contexto social, denuncias probablemente sobre el contexto político, denuncias sobre el asunto familiar, llamadas de atención sobre la situación de los adolescentes, de los niños, etcétera, etcétera. Es muy valiosa, supremamente valiosa, siendo ella una escritora joven, y entiendo que los jóvenes la están leyendo y la están escuchando mucho. Ojalá la juventud se sienta reflejada en esa escritura y les sirva de foro de discusión, ¿no? Para sus asuntos. Parece que la juventud la está siguiendo bastante. Sí, sí. En México llegaron a las 6 de la mañana centenares de jóvenes para poder ver a Mariana Enríquez a las 3 de la tarde. O sea, hicieron una cola como si fuera rockstar y se lo merece Lo porque cual quiere decir que sí los está interpretando. y estos son diálogos sociales que yo creo que nos incumben a todos. A mí me preocupa mucho qué mundo vamos a dejar nosotros. ¿Qué mundo vamos a dejar? Nos vamos con María Cristina, ya son 8:23. Vamos oficialmente hasta las 8:30. Yo les voy a proponer que pongamos 15 minutos más, quienes deseen o quieran o necesiten retirarse de la reunión, lo pueden hacer para poder terminar en esos 15 minutos el itinerario que teníamos hoy, y agradeciendo a los que se queden nutriendo la conversa. Nos vamos con María Cristina y vamos a ser como muy exhaustivos en los 3 minutos para poder alcanzar entonces a terminar hoy. María Cristina. Bueno, yo quisiera decir que este cuento me llegó muchísimo y lo que más me impresionó fue el río, este río de Buenos Aires, que si uno va a Boca, pues el río en Buenos Aires es muy fuerte, pero me impresionó muchísimo porque todos los países latinoamericanos estamos
tenemos nuestro río, el Magdalena, el Cauca, ríos que hemos destruido, el río Bogotá, que es un río que es muy contaminado, de ríos que han desaparecido de las ciudades, que los han enterrado. Y me llegó muchísimo fue porque todas nos hemos dado, todas hemos visto en estos días el río Amazonas, que siempre lo pensamos que es el río del mundo, entre comillas, y hemos visto el desastre en lo que hemos convertido el río Amazonas. Entonces a mí el río, me pareció que ese cuento tiene los ríos, el agua como personaje. Me pareció increíble este cuento de Mariana Enríquez. Gracias, Vera. Gracias a ustedes por compartir. Jairo, Buenas noches, Vera hola. y compañeros. Em, sí, me parece que este cuento muestra, digamos, la cruda realidad en estos barrios marginales nuevamente, y las aguas negras tal vez simboliza esa desigualdad y esa miseria y la podredumbre que hay en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el muchacho este que emerge, el es ya como, esto tiene como componente policial, como un relato policial, y complementa con una parte sobrenatural, digamos. Entonces, por ejemplo, el muchacho este cuando ya emerge, toda esa cuestión ya es la parte sobrenatural, y lo que está es develando, sacando a flote lo que es la injusticia, lo que es la impunidad, lo que es la corrupción policial. De pronto, esto ocurrió, digamos, la postdictadura allá en Argentina, y que también ocurre acá también, digamos, el abuso, por decir algo, falsos positivos o ese tipo de cosas que la policía abusa y mata a estos jóvenes adolescentes desprotegidos, ¿no? Y yo también quería hacer ese comentario, lo que comentó, lo que dijo ahorita la compañera porque yo inclusive trabajé en la CAR. Entonces, por ejemplo, el río Bogotá fue pues, ha sido uno de los países, de los ríos más contaminados de Colombia. Ahí está, digamos, en tratamiento, pero acá también hay una situación similar en Chocontá, porque allá hay curtiembres, y entonces ahí se produce cromo que tiene propiedades teratogénicas, y hay problemas de deformidad, digamos, en la gente, ¿no? De cancerígenas y todo esto. Entonces, a la pobreza, a la desigualdad social, a la violencia estatal y a la impunidad se suma también el problema de salud pública, que es desatendido. Entonces, yo creo que a mí lo que me gusta de Mariana Enríquez es que ella pone todos esos elementos en la mesa y nos pone a nosotros a volar la imaginación y a pensar en todas estas cosas, ¿no? Digamos, aquí hay unos elementos sobrenaturales que es, por ejemplo, el silencio. Digamos, cuando ella fue una mujer muy valiente, que se fue porque por su oficio y todo eso conocía, pero inclusive ni el taxista quería entrar allá. Pero entonces ahí hay unos elementos, por ejemplo, el silencio, que ella dice que no habían chorizo, no habían cumbia, no había nada. Entonces eso como que le agrega tensión al cuento, ¿no? Eh, por ejemplo, la reacción también del cura. El cura, bueno, y otra cuestión es, ella siempre conserva recurrentemente otros elementos como los elementos de paganos, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente de los que ya no adoraban a los dioses como brasileños y este tipo de cosas. Y ya en la iglesia ya no había tampoco los elementos propios de la iglesia, sino que había una cabeza de una vaca. Y entonces ya toma fuerza el elemento este del muchacho que sale del río. Entonces, ella siempre nos deja unos eh, finales abiertos para que nosotros entremos digamos, ella tiene como una prosa, digamos, algo fría, distante, cruda de la realidad que presenta, que realmente es dura, ¿sí? Y la combina con el terror, y entonces nos deja a nosotros
digamos, eso es lo bonito de ella, digamos, nos convierte en unos lectores activos para que nosotros nos apropiemos de su historia y a ver, analicemos. Entonces, aquí, este es el ejercicio que estamos haciendo ahora, que cada cual empiece a interpretar cosas. Gracias, Jairo. Y es cierto, o sea, Mariana Enríquez, creo que esa escena final de este cuento, de esta procesión, de este anticarnaval terrorífico, además, que es una de las escenas más maestras y esta capacidad de dejarnos a nosotros vernos en ese espejo bruñido que es cada uno de sus relatos es bastante potente lo que puede llegar ella a ser y lo que nos puede llegar a mostrar. Nos vamos estos últimos 15 minutos, cortamos 8:45, nos vamos con el cuento además que le da nombre a todo este compendio de relatos, ¿no? Lo que perdimos en el fuego. Para hacer el resumen, recordemos que esta historia transcurre en Buenos Aires, que se centra en la vida de mujeres que decían rebelarse de una manera radical contra la violencia machista. En la ciudad es frecuente que las mujeres sean quemadas vivas por sus parejas y muchas quedan marcadas de por vida por sus agresiones. Y frente a esta situación, un grupo de mujeres toma una decisión extrema: quemarse voluntariamente como un acto de resistencia y empoderamiento. Estas mujeres se reúnen en casas abandonadas y realizan actos rituales prendiéndose fuego para tomar control sobre sus cuerpos y sobre un destino que de otro modo la violencia patriarcal les impondría. En un país en el que llevamos en 2024 550 feminicidios, en una humanidad en que la casa de brujas arrojó de 40.000 a 60.000 mujeres ejecutadas entre los siglos XV y XVIII, en un país, en un mundo en donde se estima que se producen alrededor de 1.500 ataques con ácido anualmente, alrededor de 20 países, ¿cierto? Que India, Reino Unido, Colombia están entre los países, además de mayor incidencia que nuestro país, cerca de 100 casos anuales, es decir, 100 mujeres son quemadas con ácido. ¿Cómo sintieron ustedes esto? ¿Qué pasó aquí en este cuento, en este relato? Nos damos 3 minutos exactos para poder distribuirnos el tiempito y poder dar lo mejor de nosotros en este tiempo. María Cristina, ¿Yo? Ay, ¿tienes manito alzada? bueno, sí, yo estoy pensando, para mí lo de la impronta, lo del fuego, lo de por qué las mujeres, eh, ese odio o esa agresión tiene que estar expresada en el fuego, que es algo que es tan duro, que es tan doloroso. Y no solamente, pues ese cuento fue muy doloroso, no sé por qué, porque me trajo todo lo que tú decías, de todo el ácido, y también, no sé por qué, porque pues eso es la literatura. Pensé también en toda la gente en las mujeres y de los niños que están quemados con fuego en Gaza, en el Líbano, y que fueron pues quemados también de una manera, porque este fuego está haciendo, es como destruir, que quede solamente, que quede el cuerpo destruido y que no haya trazo, que quede solamente la ceniza, el polvo. Es como la expresión más grande de letal, de agresión que yo he visto. Es como me trajo tanto que hasta pensé en los campos de concentración en donde los judíos eran exterminados, prácticamente incinerados después de haber pasado por los gases. Fue horrible porque eso es lo que tiene Mariana Enríquez, que Mariana Enríquez te hace llegar como hasta el fondo de la miseria humana, ¿no? De la condición humana. Ni siquiera es miseria, sino
ver lo que estamos pasando ahora, ¿no? Es eso. Eso fue, desafortunadamente, pues eso fue lo que me trajo lo del fuego, lo de la destrucción. Y Gracias, María me llevó Cristina. a estos sitios terribles. Gracias, Gracias, Vera. gracias. No a ti. Ana Isabel. Sí, este cuento es patético, o sea, me parece que ese es como el nombre que le doy, pero yo lo que sentí es el agobio de las mujeres, el abuso de las mujeres, cómo han sido tan abusadas que llegan al límite en donde nos vamos a quemar para que estos HPs, ¿sí? Crean, hay una parte del libro que dice para que se cree una nueva belleza, porque no hay otra manera, o sea, es tanto, tanto lo que las mujeres han padecido con el maltrato de los hombres, ¿sí? Con esas creencias patriarcales que aún vigentes, que llega esta mujer y escribe una vaina donde es de total impotencia y patético, ¿no? Yo, yo ese cuento lo leí con impotencia, con pavor, con tristeza, pero todavía reivindicándome como mujer y diciendo, no, se han hecho cosas todavía muy importantes y las mujeres no han peleado ni han hecho guerra nunca para estar en la posición que están. Entonces, bueno, creo que por ahí me fui yo, ¿no? Eso a mí me impactó esa frase que aquí la recalco, si dice, si siguen así, los hombres se van a tener que acostumbrar. La mayoría de las mujeres van a ser como yo, si no se mueren. Estaría bueno, ¿no? Una belleza nueva. Wow, yo leí eso y dije, miércoles. ¿Hasta dónde más? O Sí, sea, tenerse que autoflagelar, quemarse, ¿sí? Porque no aguantaban más esto. O sea, ¿qué había pasado antes con estos otros que los esposos les echaban el alcohol y nadie les cree, ¿no? Nadie les cree. Eso es llevar a los seres humanos a una impotencia total. Maravillosa, Mariana Enríquez. Gracias, Vera. Gracias a ti y sí, además por traer esta frase que es tan absolutamente central dentro del relato. Y fíjense cómo el simbolismo del fuego que nos traía María Cristina, pues el fuego es destrucción, pero es a la vez renacimiento, ¿no? Entonces es muy elegido esto, de hecho, porque hay un respaldo histórico, ¿sí? O sea, esta mujer de lo que nos ha hablado, nada de los cuentos que nos ha hablado constituye una fantasía, sino que es terrorífico justamente porque pasa, ¿sí? Entonces, esta dualidad de destrucción y renacimiento, este morir simbólicamente para purificar, esta rebeldía y a la vez resistencia, este dolor transformador, este sufrimiento extremo, ¿cierto? Es parte del simbolismo del fuego permanente. También otra cosa que es muy interesante es esta narradora testigo o este narrador testigo que ella pone en este relato, porque ahí muestra lo que nos decía Ana Isabel, ¿no? O sea, es una fascinación, pero a la vez una impotencia. Y es lo que va generando los relatos de Mariana Enríquez, que son los buenos relatos de terror, en que tú no puedes dejar de mirar. Y tal vez ese no puedes dejar de mirar es lo que nos lleva justamente a tener una experiencia lectora tan profunda, porque al no poder quitar la mirada, al tener que sostener la mirada del párrafo de inicio al punto final, pues algo nos revela. sí, este cuento me trajo recuerdos, lo sentí en carne propia en parte, porque me recordó cuando a los 10 años, un 24 de diciembre, me quemé con pólvora y estuve 3 meses en el hospital. Lisura. Pero sí, pero ya volviendo al caso, ahí se ve muy bien lo que hace Mariana Enríquez con la realidad, ¿no? Que la exagera, porque casos
En el anterior veíamos cómo la violencia policial la lleva va contando toda la situación de ese barrio y toda la impunidad y lo vuelve como ya con un trasfondo como de fantasmal cuando no se sabe qué pasó con el cadáver del muchacho que, que no encontraron. Y acá exagera una situación muy común en Colombia y en todos los países latinoamericanos, el machismo y los feminicidios y Perdón, tengo que las interrumpir. agresiones. Yo lo tengo que interrumpir, perdóneme, pero yo no puedo aceptar que usted hable de exageración, ¿sí? No, Cuando espere, estamos déjenme hablar y hablando ahora de, meto la cucharada, perdón, perdón. No, cuando es que estamos todos déjenme los días desarrollar Paremos, la idea. escuchando, paremos aquí, por favor. Mm, Paremos, Leandro y Ana Isabel. Dejemos que tienes 2 minutos para terminar, Leandro, y después sí, pasas tú, porque yo no, también quisiera decir, no, yo digo, no, exagera en el sentido de que, por ejemplo, las mujeres, ya es ficción, que todas las mujeres se pusieron de acuerdo para quemarse, ¿cierto? Ya eso es una manera como de mostrar con mayor relieve la agresión contra la mujer, de que ya la agresión era tan fuerte que decidieron, así como por ejemplo las madres de Mayo salían a protestar en la Plaza de Buenos Aires cuando los desaparecidos, pues acá todas las mujeres salieron y decidieron quemarse y salir quemadas y hacer manifestaciones, etcétera, etcétera. Ella a la afición lleva eh, un hecho que es cotidiano, como es los feminicidios, las agresiones contra las mujeres, las quemadas. Acá han quemado a varias con ácido, etcétera, con alcohol acá. Pero entonces ella, esa realidad la vuelve ficción y ya la exagera en el sentido de que ya todas las mujeres decidieron quemarse. Eso es una manera como la ficción, como de resaltar ese hecho, ¿no? Del feminicidio, de la agresión contra la mujer y el machismo exacerbado. Dejo ahí. gracias, Leandro. Ana, Sí, sí, realmente entender eso como una exageración y justamente ella, yo creo ya que Mariana Enríquez lo lleva hasta esa ficción, ¿sí? Porque las diferentes maneras en que las mujeres han protestado, en que han sido escondidas, en que una mujer va y demanda y el policía le dice, ¿y usted qué hizo? Y que todavía seguimos pensando porque es que se viste así, que porque es que provoca a los hombres, que porque es que esto, lo otro, sí. Eso es todavía, señor Leandro, seguirle negando a la mujer como ser humano su ubicación en el mundo, ¿sí? Y entonces, claro, pues visto desde el punto de vista masculino, puede sonar como una exageración, pero es que las mujeres hemos sido maltratadas, hemos sido borradas, hemos sido, bueno, no, más adjetivos no le pongo, Eso fue lo que entonces dije. existen escritoras No lo como esta niego. mujer, existen Es que escritoras como Leandro, esta te doy el mujer. turno, Ana Isabel. Existen escritoras como esta mujer que nos llevan hasta uno diría una distopía, ¿sí? Para ver si nos damos cuenta. Es decir, cuando las verdades y las injusticias, como en el cuento anterior que usted mencionaba, son develadas, entonces dan paso al horror, ¿sí? Yo Entonces, quisiera, allí termino. perdón, Por eso es que sale el gracias, horror, Ana. porque, Claro, ¿sí? claro. Lo que dentro de la literatura, lo que hace Mariana Enríquez es una alegoría, ¿no? Para que entendamos que no es ni siquiera un punto de vista distópico, sino alegórico. Entonces, el punto de vista alegórico permite este tipo de figuras en las que no son una exageración, sino es una alegoría. Y es una alegoría que nos pone en un camino muy interesante en cuanto pone el relieve
para poder mirar, porque justamente como es común, justamente como es normal, entonces deja de tener la percepción real de la gravedad de los asuntos. Entonces, creo que lo que Leandro dice que es exageración, tal vez lo que ella hace desde la técnica literaria es hábilmente llegar a la alegoría. Y la alegoría son este grupo de mujeres que deciden quemarse para crear una nueva belleza. Catalina. Súper cortico, era pues como el mecanismo, ¿no? Porque también lo quería mencionar del primer cuento, que quizás para uno el horror como algo muy extraño, ¿sí? Como que uno no se puede imaginar, no sé, como el horror cósmico, cosas muy extrañas, pero ella, y lo menciona en algunas entrevistas, lo quiere traer a la experiencia corpórea de cuando nosotros nos hemos cortado un dedo o cuando nosotros, como comentaba Leandro, nos hemos quemado y eso a de hacerlo sentir en nuestro propio cuerpo para que podamos sentir. Yo creo que aquí no estamos tan distantes y me pareció fenomenal también cómo estas mujeres dicen, ahora vamos a reclamar un nuevo sentido de la belleza que se nos ha robado. Esa mujer sin boca que está en el subte, que quiere decir, pues si ahora van a tener que acostumbrarse a ese nuevo estándar de la belleza, me parece un acto de rebeldía muy poderoso porque también es cuestionar, subvertir de una manera muy profunda ese estándar de si no es mía, pues ya no será de nadie, que es la realidad del continente y que a veces es una manera muy, muy pequeña, ¿no? Te voy a reemplazar, me dejaste de funcionar, entonces te voy a cambiar por la más joven, ahora que está muy de moda esta película de la sustancia, del cuestionamiento de los estándares de la belleza, hasta el horror, hasta digamos, como el punto más crudo, creo que es un mecanismo literario, pero no está muy distante de la experiencia corpórea de estas mujeres que sufren la violencia de género, pero que lo vivimos en general, las mujeres. Y ya, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo muy interesante es todos los diálogos personales y todos los diálogos comunitarios, sociales, familiares con las amigas. Cuéntenles que leyeron a Mariana Enríquez, cuéntenles que leyeron estos cuentos, cuenten la sensación y hagan expansiva toda la experiencia lectora que a mí me parece supremamente importante llegar a esa expansión, cuenten, que pongan en el centro de la mesa estas historias. En noviembre nos vamos con Gabriela Wiener y nos vamos con Nueve Lunas. Gabriela Wiener es una escritora peruana bastante confrontativa, bastante salida de todos los parámetros. Entonces, agradecerles este camino juntos, juntas. Nos vemos a través de los chats. Mañana les estaré mandando grabación, resúmenes, etcétera. Cualquier cosa que no entiendan de los grupos me escriben y ahí vamos encontrando el lugar. Y bueno, queda pendiente también entonces la propuesta final de lo que vamos para 2025. Yo les agradezco mucho, les agradezco hacer parte de esta poesía cotidiana, de estar leyendo, de estar confrontándonos, de estar en puntos diferentes, de estar aprendiendo a hablar en la confrontación y de poder estar caminando juntos, pan y poesía en la mesa de todos y de todas. Nos vemos Gracias, en 2 semanas y nos gracias. vemos con Gabriela Wiener. Hasta la Gracias. próxima. Tengo una Besitos, buena preguntita de semana. Gabriela Wiener. Gracias. Mira, es que Nueve está Lunas. difícil conseguir el libro. Yo lo encargué a No se Buscalibre, pero encuentra. ¿será que tú no lo bajas en PDF o no? Sí, ya se los voy a mandar. Y Y les voy al a grupo mandar sincrónico bibliografía también. adicional también de Mariana Enríquez, que ¿Al les grupo conseguí. sincrónico llega esto o tiene que ser al grupo Sí. informal? No, al grupo sincrónico. Bueno, Feliz noche. Gracias Buenas por el tiempo noches. de más.